Sí, sí. Bien. ¿Quién tiene el cálculo? ¿Alguien lo pudo resolver? Así vamos por parte, dijo Jack. ¿Nadie? Estábamos bastante flojos entonces. Pues eso es matemático. Un cálculo directo. A ver. Acá, por ejemplo, en esto que estoy mostrando, ¿ven ahí la representación del array? ¿Sí? Y se ve, profe, moviendo. Bien, ¿cómo hacemos para llegar, por ejemplo, a la posición fila 1, perdón, fila 2? Esta. A ver. Fila 2, columna 1, por ejemplo. ¿Cómo hacemos? Imagínense, habíamos dicho un Multiplicamos método. la cantidad, digamos, de filas y le sumamos el número de la columna para que llegue a Perfecto. la posición 6. A ver si te interpreto. Vos decís, que tengo que primero desplazarme en una fila completa. Claro, ¿Sí? la traducción básicamente lo que dije es 1 por 5 más 1. Exacto. Digo, entonces, cantidad de filas, perdón, cantidad de columnas, porque ese es el desplazamiento que hay que hacer por una fila. Columnas, ¿sí? Tengo que multiplicarla por la fila a la cual quiero ir. Supóngase que lo represento con el parámetro f, ¿sí? Digo f, acá multiplico f menos 1, ¿no es cierto? Porque el mapeo sería algo así como, para un f, a ver, para un f de 2 y una columna de 1, ¿sí? Diríamos 2 menos 1, 1, por la cantidad de columnas que haya, me haría el desplazamiento, ¿sí? O sea, diríamos columnas por fila menos 1 más la columna C. Esta. Eso es lo que decía, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, mejor explicado por usted, pero sí. Parece nomás. Bien, bien, vamos a implementar eso, ¿sí? Una vez que tenemos el cálculo, porque lo primero que necesitamos es el cálculo, vamos a comenzar por ahí. Vamos a hacer los mapeos, vamos a generar la salida con la impresión y volvemos al punto de la creación de la matriz, como para que quede más cerrado el punto, ¿sí? Bien, en este caso diríamos, ok, vamos a dejar esto momentáneamente de esta manera. Supónganse que lo cerremos así. Vamos a, diríamos, vamos a generar como si fuera un protocolo, imagínense, public, ¿sí? Y acá pongamos, habíamos dicho en, algo así, fila, F, columna, C, por decir algo. Obviamente me gustaría que esto tenga un mejor nombre, ¿no es cierto? Yo lo voy a hacer un poquito más abreviado en este momento. ¿Sí? Y acá recuperamos un elemento
de la fila F y columna C. ¿Sí? Bien, 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 bien. Ok. Vamos a devolver entonces algo que se encuentra en datos. ¿Sí? En. ¿Sí? Y acá hacemos el cálculo. ¿Está? ¿Cómo sería? Decimos F menos 1 multiplicado por la cantidad de columnas, ¿sí? Más C, algo así habíamos dicho. Sí, sí, precisamente el F-1 nos dejaría en la posición 5, digamos, por columna, sea 1, columna 2, columna 3, nos llevaría a la posición 10 y C nos daría cuántas veces tenemos que desplazarnos después de ese punto para llegar al elemento que buscamos. Muy bien, muy bien. Y es un mapeo que se repetiría también para el caso de cuando quiero modificar el elemento, ¿no es cierto? Bueno, no tenemos variables temporales ahí. Lo aceptamos. Y vamos a crear ahora una versión de esto para modificarlo. Decimos, en esa misma posición, vamos a poner un elemento. ¿Sí? Bien, establecemos un elemento en la fila F y la columna C. ¿Sí? Bien, con el mismo mapeo diríamos en esa posición, ¿sí? Put elto, ¿sí? De acuerdo al tipo de estructura que esté definiendo semánticamente, podría hacer justamente las diferencias acá e indicar si están permitidos los null, los nil, ¿sí? Y podría validarlo en este momento y permitirlos o no. ¿Está? Bien, imagínense, lo ponemos acá, lo guardamos, ya tenemos entonces el mapeo. Fíjense lo pequeño que es el código, ¿no? Para acceder, para acceder y para establecer, es eso lo que necesito. Ahora vamos a la impresión, ¿sí? Al print-on. Acá decíamos, bueno, bien. Lo primero que hacemos es bajamos una línea, imagínense, sería un flujo CR, alguien ya me lo había dicho, ¿sí? Y después hay que recorrer la matriz. ¿Cómo recorro la matriz? Como siempre, ¿sí? Dos pares anidados, ¿sí? Digo, 1. ¿Hasta dónde? ¿Filas? ¿Sí? Supónganse que vamos con I. Bien. Y tendría que hacerlo, a ver, cada vez que voy a imprimir una fila, podría estar justamente bajando una línea. O sea que esta primera bajada de línea podría perfectamente hacerlo antes de cada fila, cuando voy a comenzar la fila, por lo tanto, podría estar ahí incluido, porque de todas formas lo tendría que hacer después. Y digo, para recorrer las columnas, ¿cómo digo? De 1 a columnas. ¿Están ubicados acá, chicos? Sí, sí, ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Sí? estamos recorriendo la matriz con los métodos de recorrido normales que usamos en algoritmos. Perfecto, 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 perfecto. ¿Sí? Bien.
acá estamos en la columna, tenemos fila y columna. O sea que si llegamos ahí es porque estamos mínimamente en un primer momento, fila 1, columna 1. ¿Sí? Tendríamos que estar escribiendo el elemento. ¿Está? Bien. Supónganse, vamos a hacer algo así como un flujo. ¿Sí? Next Export all. all, exacto. Y acá, recuerden, esperamos un string. Así que vamos a acceder al elemento. ¿Sí? ¿Cómo accedo al elemento? Con datos. Con el valor de IJ. O sea, sería con el self, pero de datos. Datos se llama nuestro atributo. Claro, pero el self, recuérdense que datos es un atributo. Por lo tanto, con self no tenía ningún accessors para dato. O sea que no puedo poner self dato. ¿Sí? Simplemente datos. Para algo, pero ¿por qué hice el mapeo? Digamos, pierdo el mapeo que hice. O sea que voy a utilizar self, pero voy a utilizar el método que creé. ¿Sí? Entonces diríamos self, ¿sí? Y acá, como decíamos, a ver, ¿cómo se llamaba? A ver si en fila, columna, ahí me trajo, ¿sí? Y para eso justamente tenemos la I y la J, que nos va a ayudar justamente en esto, ¿sí? Lo recuperamos y lo transformamos a string, mínimamente, ¿sí? Y después le voy a poner unos espacios en blanco para facilitar esto. ¿Sí? Tenemos acá, entonces, un mensaje en cascada. ¿Está? O sea que el para simplemente, o sea, perfectamente podría haber recorrido el arreglo unidimensionalmente, ¿no? Pero necesito armar justamente las filas y columnas. Para eso tengo ambos paras. Y ahí tengo justamente el mapeo bidimensional a unidimensional, que lo resuelvo con este método. Acá le paso IJ, dos valores, para entrar por el cuadro desde dos lugares. ¿Sí? Sí, ahí nos va a meter un carácter, espacio, hasta que completemos, y ahí nos va a hacer el saldo con el CR y va a hacer lo mismo en la segunda fila. Exacto. Exacto. O sea que al entrar bajo una línea, después tengo que recorrer todas las columnas de la primera línea, con lo cual estaría recuperando el elemento y escribo un espacio. Otro elemento y un espacio y así sucesivamente. Cuando llego al final, ¿sí? Tengo que volver al principio, bajo a la línea. ¿Sí? Me está faltando ahí un corchete arriba, ¿no? Solo por pregunta, ¿el CR no iría después del segundo manejado por contador? Porque ahí nos saltaría una línea antes de empezar a traer el primer elemento. Sí. ¿A dónde te referís específicamente? ¿Después de qué? Y el CR cuando termina antes de ese, o sea, ahí. Acá, Ahí acá. mismo, antes, claro, ahí termina. Cuando salgo de esto, ¿sí? Cuando Bueno, termina de recorrer todas las columnas. está bien. Pero acordate lo siguiente. Ujú. Acá recorro todas las columnas y vuelvo al principio y ahí tengo el CR. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tengo ese primer CR al principio? Y porque ese carácter en realidad me puede estar en cualquier lugar. Ajá. Carácter actual. Porque, a ver, podríamos estar a mitad, por ahí, ¿sí? Y si lo imprimimos, lo ejecutamos desde acá, te va a quedar una fila acá y las siguientes abajo. Con esto lo que hacemos es
bajamos y todo nos queda más o menos en un mismo lugar. Si no te queda una acá y la otra acá, ¿sí? ¿Se entiende? Ok, sí. Bien, probemos lo mínimo. A ver, ¿qué tendríamos acá? Y veamos el tema de la creación. Digo, la matriz M, ¿sí? M. Y ahora vemos cómo funciona el método de clase. Matriz. Filas, columnas. Y vamos a hacer uno de 3×3. ¿Sí? Ok. ¿Lo ven ahí? Sí, la inicializó en nil porque no establecimos un initialize, digamos. Exacto. ¿Está? Muy bien. Tres filas tres filas de 2 columnas cada uno. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, volvamos al punto de la consulta anterior. Tengo esto que es un mensaje de clase. ¿Por qué es un mensaje de clase? Obvio que porque va dirigido a la clase, pero porque también es un problema que le decía que no se resuelve atendiendo el estado de un objeto en particular. O sea, no importa cómo esté esta matriz o otra matriz, acá estoy creando una nueva y el problema se resuelve con los datos que estoy pasando como parámetro. O sea, el único estado que necesito, los datos que necesito para resolverlo están a nivel de parametría. ¿Sí? No depende del estado del receptor. Lo que sí voy a establecer, de alguna manera, la estructura, ¿sí?, de una matriz en particular. Y para eso necesito un método de instancia. Y ahí entra a jugar el método crear filas, columnas, que estaba a nivel de instancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recién a nivel de instancia puedo hablar de datos y de fila y columna. A nivel de la clase, esto simplemente es una facilitación para poder crearlo de manera simple, ¿sí? Y que no me genere ningún inconveniente. Si vamos acá, la clase, fíjense que creamos la instancia de matriz, como siempre, como la única forma en la cual sabemos crear un objeto de una clase, con new, ¿sí? Y después enviamos el mensaje de instancia, que es justamente quien tiene acceso a los atributos a nivel de instancia, porque tanto filas como columnas como datos son de instancia, no de clase, ¿sí? Y lo devuelve. ¿Está? Desde entonces el nivel de la instancia, veríamos crear fila y columna que me establece el tamaño del arreglo unidimensional y me inicializa filas y columnas. ¿Se entiende? ¿Sí? Hola. ¿Sí? ¿Preguntas? Demasiado.
Bien, bien, bien. ¿Cuál es la duda que surge? Hagamos otro método. A ver, un método de inicialización. Por ejemplo, poner todos los elementos, o mejor dicho, establecer todos los elementos, inicializar, mejor dicho, la matriz a partir de un elemento. Digo, algo así como el put all, ¿sí? Y acá tengo un valor y tendría que ejecutarlo. A partir de ahora se comienza a poner más interesante porque a partir de ahora reutilizo mucho el código que ya voy teniendo, ¿no? O sea, al principio escribo un poco y después ya se facilita porque hay mucha reutilización. A ver, digo, se inicializan todos los elementos a un mismo valor. Pam. Bien. Tengo que recorrer la matriz. El mismo recorrido que hacíamos cuando hacemos el mapeo. el mapeo. Exacto. Entonces digo, 1 a filas, ¿sí? Do con i. Después lo mismo, pero pónganle para las columnas, de 1 columnas. ¿Sí? Bien. Y ahora tendría que establecer el valor. ¿Sí? Bien. ¿Cómo me envío el mensaje ahí? O ¿qué mensaje utilizo para esto? Lo que tengo justamente acá es en fila columna poner. Este es el que necesito, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces digo self en fila columna poner. Digo en la fila I. Columna J y en poner qué pondríamos, dato o lo Un que se valor ahí. establece. Un El valor, valor. claro, lo ingresado. Exacto. Eso pasaría luego a ser nuestro dato, nuestro parámetro dato. Claro, claro. Y no estoy tocando directamente el atributo del arreglo, ¿no es cierto? Datos. Sino lo hago a través de esta otra, que sí lo actualiza. ¿Sí? Acá entonces pondríamos un valor. ¿Sí? Y cerramos esto. ¿Sí? Fíjense, todos métodos cortitos. ¿Sí? Que no hagan mucho. Acá tenemos entonces la matriz 3×2. ¿Sí? Y diría, ¿qué método tengo disponible acá a nivel de instancia? Decía el purol. Pongo todo por ejemplo, a 5. ¿Sí? Lo ejecuto y nos damos cuenta a ver si hay un error o no. Bien. ¿Sí? A ver. Y si recupero los elementos en la fila, bueno, pero son todos iguales. Pero creo que no recuperamos en ningún momento. ¿Hemos recuperado o sí? A ver. En fila columna digo 1, 1. 5. Sí. No lo habíamos utilizado en ningún lugar nomás.
Bien. Fíjense lo pequeño y conciso que es la codificación, ¿no es cierto? Digo, tenemos la matriz. En la matriz, ¿qué tenemos? Datos, filas, columnas. ¿Sí? Para acceder tenemos solamente getter, filas, columnas. ¿Sí? ¿Por qué no setter? Chan. Por ahí lo tiré y lo dije. No sé si Porque lo estamos captaron. usando el método de crear en lugar del establecer. Sí, pero no es el motivo real. Allá, el motivo real justamente es es porque en realidad creamos una estructura particular, que decimos de 3x2, lo que sea, y si le generamos setters acá, fíjense que estaríamos permitiendo o dando la idea que puede fácilmente modificar la fila de columna de manera independiente a la estructura interna, lo cual no es cierto porque hay dependencia. ¿Sí? Si digo que tengo 3 filas por 2 columnas y después le envío y le modifico y le digo, a ver, en el ejemplo, estoy creando esto, ¿no? Y lo inicializo, lo que sea, y en otro momento después pongo filas 10. ¿Se entiende ahí? ¿Cómo funcionaría eso? Y después quiero recuperarla o mostrarla con el prinón. Estaríamos en problema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estaría destruyendo, digamos, la relación que hay entre cantidad de filas por columnas y los datos y el tamaño de cada fila. ¿Está? Faro tiene justamente una limitación ahí, en donde todos los métodos que definamos acá van a terminar siendo públicos y esa es una de las dificultades que tenemos. Con lo cual queda algunos métodos que tendrían un acceso más propio dentro de la clase y no externo, como este sería un ejemplo, ¿sí? Podría ser resuelto con un modificador de acceso apropiado. Bien, no lo tenemos, entonces por lo menos le damos la idea de que esto no está siendo usado para modificarlo de esa manera, sino cada vez que alguien me quiera cambiar una fila de columna, me lo haga de a par, ¿sí? Y actualizo la estructura interna, que es el arreglo unidimensional. ¿Se entiende? Entonces no tengo la posibilidad de modificarlo de manera independiente y tan libre, filas y columnas, sino sí puedo acceder a fila de la columna. Si quiero cambiar algo de eso, estoy regenerando la estructura. ¿Sí? Bien. Y esto a nivel de instancia, porque siempre vamos a acceder a los datos de instancia a partir del método de instancia. ¿Sí? Después le dimos una vuelta de tuerca y generamos un método de clase para facilitar la instanciación. ¿Sí? A esta altura quedó más o menos claro el porqué del uso del método de la clase para esto. Si alguien está hablando, tiene el micrófono cerrado, seguramente. Por eso no puedo escuchar. Ah, perdón, a veces no veo el chat. Bien, bien, bien. Ok, a veces no alcanzo a leerlo. Si no usamos
método de clase, o sea, si usamos como instancia nomás, ¿funcionaría igual No el tiene programa? nada que ver con que si funciona o no funciona. Es una cuestión de modelo ahí. Eso es algo que siempre este, destaco, ¿no? Que funcione o que no, no que no funcione, no tiene que funcionar, pero que funcione no significa que está bien. ¿Sí? En realidad, para el propósito que tiene acá justamente este método de clase es muy simple. ¿Sí? Esto es para facilitar nada más. Lo otro ya más discutible, lo de los getter y los setter, exactamente, eso ya es una cuestión ya importante, ¿sí? Pero acá me facilita la creación de una instancia, nada más que eso. Así que es como aumentar la capacidad expresiva de esa clase. Si no lo tenemos, ¿qué habría que hacerlo? Habría que hacer new, ¿sí? Y después decíamos crear filas columnas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, es para reducir código, digamos. Sí, más o menos, más o menos. Lo que pasa que no es tan así. Sí, me reduce código y a veces, pero acá también esto sería algo típico de un mensaje que no sería público, ¿sí? Sería a nivel de, de la clase, un tipo de modificador de acceso que no tiene Smalltalk, no tiene faro, ¿sí? Entonces lo hacemos, de alguna forma, escondiéndolo a través de ese mensaje de clase. ¿Sí? Bien. Pero me quedo con lo que decís de reducir un poco los mensajes allí. Bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿Sí? Cuesta un poco, pero va queriendo. A ver, Un poco. vamos a hacer Puede otro. ser como que es ese método que usted creó ahí, ese método, es más responsabilidad de la clase dar el tamaño y la dimensión de la matriz que se va a crear y no del objeto. Por esa razón lo crea ahí. Como pensar que si la clase es el modelo, una vez que crea ahí, tiene que crear ya con la dimensión. Y en cambio, de la otra forma, lo está creando el objeto, le está dando el objeto la dimensión a la matriz. No sería tan así. O sea, parte de lo que decís es cierto, pero no ese es por ahí la discusión. Hagamos lo siguiente. Concéntrense más por ahí en algunas otras cuestiones. A ver, realmente, a ver, por ahí no lo estoy captando bien. ¿Les pareció muy difícil esto? No me di cuenta. La pregunta sería poder diferenciar cuándo deberíamos de hacer un método de clase, cuándo usarlo o cuándo comprender esa Lo diferencia, que, ¿no? lo que les había De mi dicho parte, anteriormente, lo que les había dicho anteriormente, lo vuelvo a repetir. Un método de clase no depende para su solución, para su resolución, del estado, ¿sí?, de un objeto en particular.
Y esto es lo que está sucediendo acá. Hago todo esto y no depende de un objeto en particular. Depende de estos dos parámetros, nada más. ¿Sí? Si la operación depende de quién es el receptor, es claramente instancia. La mayoría es así. ¿Sí? Porque va dirigido a alguien específico. Este no. Esa es la respuesta. ¿Sí? Bien, ahí se entendí un poco más. Dale. Hagamos... yo le estaba mostrando esto y no estoy compartiendo la... ¿Puede ser? y no estaba compartiendo el escritorio. Bien, a ver. Hagamos un ejercicio más simple. Ok. Déjenlo ahí. Mejor les cuento. Implementen un rectángulo, ¿sí? Al cual pueden calcular el área y el perímetro. ¿Sí? De perímetro serían los métodos, profe. ¿Cómo? De perímetro serían los métodos que tenemos que hacer. Exacto. Ese sería el comportamiento esperado, que pueda calcular área y perímetro. Si pido esto, únicamente esto, ustedes deberían primero enfocarse lo que debe hacer, ¿sí? El comportamiento que debe tener, y después los datos o la implementación. ¿Qué elementos deberían aparecer para que puedan calcular área y perímetro? ¿Sí? No al revés. Porque podríamos estar incluyendo cosas que no hacen a lo que se espera. ¿Sí? O sea, si les digo, bueno, definir un rectángulo donde pueda determinar área y perímetro, bueno, esos son los métodos que van a aparecer. A ver, ¿qué atributos debería tener? ¿Sí? ¿Qué Base y otros altura. métodos? ¿Sí? No escuché bien. Base y altura, le decía al compañero, por los atributos que tiene el rectángulo. Yo a eso le sumaría puntualmente perímetro y área como datos también, como atributos, pero porque el método es rectángulo en sí. Entonces utilizar, por ejemplo, rectángulo y poner alguno de esos valores y que ya nos dé inmediatamente, que ya esté incluido en el método lo que sea área y perímetro. ¿Vos decís un método rectángulo? Claro, que el método en sí se llame rectángulo y que tenga incluido como elementos el valor del área y el valor del perímetro, así como base y altura son también atributos. Yo ¿Y digo quién clase sería rectángulo. ¿Quién sería la clase? Para mí es clase rectángulo, los atributos son base y altura y área y perímetro son los dos métodos.
Perfecto. Así es, así es. Sí. La abstracción que vamos a representar se llama rectángulo, es la clase, ¿sí? Los atributos serían base y altura, y después estaría el cálculo. ¿Está? ¿Vamos por esa? Dale, dale. Dale. Bien. Les pediría que hagan ustedes, pero tenemos muy poquito tiempo. No, hasta las 9 tenemos. ¿Sí? Ok. Sí, está bien, está bien. Pero a ver, hacemos entre todos porque estoy viendo bastantes dudas y después le tiro uno similar, lo mismo, ¿sí? A ver. Lo que sí necesito es que participen más, ¿sí? Imagínense, sin participación y después quieren una clase extra. ¿No? No va. Bien, quitamos esto. Vamos a generar entonces, desde la clase Object, la clase rectángulo, decíamos, ¿sí? Pero me gustaría hacerlo con ustedes, ¿sí? Ya, solo ya... Es una clase de práctica del profe, parece, ¿no? La clase rectángulo, ¿sí? Base y altura. ¿Sí? Bien. Ahora iría por los accessors. Voy a tener los 4. ¿Sí? Ok. Bien. Ahora necesito el cálculo de área. ¿Sí? El área saldría por base por altura. Sí. Bien. ¿Y el perímetro? Base por 2 más altura por 2. Exacto. ¿Sí? O sea, no me llevó más que unos segundos. ¿Sí? Profe, no debería ponerle entre paréntesis en este caso base por 2 más altura por 2. Sí. ¿Por qué? Porque ahí haría base por 2 y le sumaría altura y después lo multiplicaría por 2. O sea, no nos daría el resultado esperado. Exacto. Bien, bien. Exacto. Bien, por lo menos alguien estaba despierto. Y eso es todo. ¿Sí? ¿Cómo se lo usa entonces después?
rectángulo, ¿sí? Le decimos base, altura, ¿sí? Por decir algo. Y después puedo calcular o el área, ¿sí? O el perímetro. ¿Está? Podríamos arreglar algunas unidades también, porque ahí uno está en una unidad y el otro en una unidad al cuadrado, entonces va a presentar problemitas ahí al, al que mira. Dale, dale, dale. Bien, ahora implementen ustedes, a ver. A ver. Ahora implementen ustedes la posibilidad que esto se encuentre en el plano, ¿sí? El plano es una superficie con un tamaño restringido, ¿sí? En donde tiene una posición. ¿Está? E implementen el método Prinon. En el método Prinon mostrarían algunos de sus elementos, los que lo definen. Por ejemplo, tanto de base y tanto de altura. ¿Sí? Para el rectángulo sería suficiente. Y a su vez, les pido lo mismo para el círculo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué le estoy pidiendo? Que tenga la posibilidad de determinar su área y su perímetro y que esté ubicado en el plano. ¿Sí? ¿Se entiende lo del plano? Eso me desorienta un poco, porque en el plano puntualmente no lo estoy entendiendo a qué se refiere con plano. Porque En el estamos plano hablando de estamos algo hablando de 2 dimensiones, digamos, pero exacto, de algo bidimensional, con lo cual tendríamos una ubicación tanto en el eje de abscisa como en el eje de la X, ¿sí? Pero, profe, ¿ubicación de coordenadas del centro o Espacial, de- espacial. Ah, ok. Ok, ok. ¿En qué lugar pondríamos el origen de coordenada, me estás preguntando? No, de la figura misma, pensé yo. Eso es algo a definir, pero como no vamos a graficar, lo que importa es que tenemos un plano que tiene una determinada capacidad y con una ubicación. ¿Sí? Bien, vayamos al punto. ¿Ven ahí mi pantalla? ¿Sí? sí, sí. Bien. Acá les pido para el rectángulo, digo, entonces calcular área, perímetro, implementar un rectángulo en el plano que pueda realizar las siguientes operaciones. Dice, el plano es un área limitada donde pueden ubicarse figuras. ¿Sí? Y el plano va a ser esto, justamente, que vamos a tener un origen de coordenadas, ¿sí? Y después una figura se va a ubicar en algún lugar. Acá, más allá, lo que sea, pero no puede estar fuera del plano. Y según esto,
Vamos a comenzar desde 0 hacia valores positivos hasta un valor específico que dependerá de un plano específico. Puedo tener múltiples planos, lo que me toque. ¿Sí? O sea que acá tengo el eje de coordenada X y el Y. ¿Sí? Horizontal y vertical. ¿Sí? Valores positivos del vertical me harían bajando en la medida que vaya aumentando. No puedo pasarme. Mismo acá. ¿Sí? Este, por ejemplo, podría decir, bueno, que el punto está más o menos por acá. El punto de origen de la figura. ¿Sí? Con un desplazamiento de 100 X y 100 de Y. ¿Sí? Bien. Primero eso. Y después, a su vez, les pido que esto tenga la posibilidad de moverse dentro del plano. ¿Sí? Con un desplazamiento por dentro del mismo, sin salir. No debe permitirse la salida. ¿Se entiende? Que no se confunda, en ningún momento le estoy pidiendo graficar. O sea que nosotros tenemos que definir un plano también. ¿No sería Claro. variable, profe? ¿Cómo? ¿El plano sería variable o nosotros lo tenemos que definir? El plano puede ser múltiple, como los rectángulos que puedan aparecer, digamos. Podrían haber múltiples. ¿Sí? Después, podría ubicar en un plano específico. El plano normalmente no va a variar. Lo que sí, no hay un único plano. O sea, puedo tener planos más grandes o más pequeños, digamos. Ahora, el plano no va a variar. A lo que voy, si acá estamos dentro del plano, no es que después cambie el atributo de esto y me dejó afuera el rectángulo. ¿Sí? A eso me refiero. ¿Se entiende? ¿Está? Bien. ¿Cómo lo ven? Eso del plano me mareó bastante, la verdad. No, ¿Por qué? no sé si ¿Por lo qué? dejamos, o sea, ¿cómo definimos dicho plano? De ser, o sea, eh, establecemos, no sé, nuevos atributos que sean la distancia del plano en X, la distancia del plano en Y, cómo lo ubicamos al rectángulo en él. Claro, Me eso es que surgieron muchas dudas. A mí se me me parece muy ocurre, bien. Sí. por ejemplo, que plano sea una clase, que X y Y sean atributos del plano, pensando siempre que tiene el punto máximo del plano. Por ejemplo, X100 es el máximo donde se extiende el plano, y 100 hasta el máximo donde se extiende el plano. Y después a rectángulo, no sé si agregarle el atributo posición. Bueno, hasta ahí, eso más o menos se me ocurrió. Sí, tiene totalmente sentido de lo que decís. Desplazamiento Sí. yo lo ubico como un método Sí. de rectángulo, por supuesto. Claro. Sí. Y los atributos son X e Y, como para poder Y establecer valores donde se desplazara el rectángulo en cuestión. o sea que el rectángulo el rectángulo sabe su posición. Entonces, la posición es un atributo del rectángulo. Ponele.
Posición en X, posición en Y, punto en X, punto en Y. Y un método Para para mí, variarlo. Variar horizontalmente, ¿sí? En un delta. Variar verticalmente en un delta, ¿sí? Y tener en cuenta que eso puede hacer que salgamos del plano. No debe salir. O sea que antes de salir, ¿sí? Deberían decidir hacer algo. profe, para mí desplazarse iría en un método de plano. Y lo único, el método que tiene, o el atributo que tiene el rectángulo sería su dimensión. Entonces se desplazaría el plano respecto de todas sus figuras. Claro, para no salirse del plano. Pero no es lo que estoy pidiendo. Yo puedo tener múltiples figuras. Se mueve una figura, no el plano. Claro, pero cuando vos querés desplazar, cambias los valores de X y de Y respecto al plano. O sea, respecto del objeto sería. Ok. ¿Ah? Tenemos que contemplar que pueden haber varias figuras y que no se tienen que chocar entre ellas, o solamente un solo rectángulo. Eso me parece que sería bastante más complicado, Franco, ¿no? Franco, Sí, hablo, bueno, ¿no? por eso pregunté. Sí, yo ya estaría considerando recursar si así. Estamos, Queriendo lograr un estamos poco. apenas definiendo un método. Sí, eso sería bastante más complicado. Por ahora Tendría nos una quedamos resolución con matemática, ¿no? un solo rectángulo al cual le agregamos a los atributos que ya tenemos posición en X, posición en Y, y en base a eso vemos el desplazamiento ya en otro método, supongo que lo incluya al rectángulo. Sí. Sí. En realidad, quiero que el movimiento lo tenga la figura, ¿sí? No desde el plano, para que interactúe con el plano. O sea, hay que tener un enlace ahí con el plano. ¿Sí? O sea que la figura le pregunte al plano si está dentro del plano o no. Y el plano le responderá, le validará. Dirá sí, no. Y entonces la figura aceptará o rechazará. Rechazará cálculo si se sale del plano. Claro, no. Sí, 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 Fede. dígame, profe.
Está bien, Fede, pero en realidad estoy pidiendo otra cosa, Fede. En realidad lo estoy sacudiendo un poco, porque quiero que hacerlo desde no un análisis top-down, sino desde abajo hacia arriba. O sea que primero que aparezcan las clases van a tener errores y después los vamos a generalizar porque estoy viendo que en realidad no estamos todavía capacitados para hacer ese tipo de diagramas todavía. Por eso traten de hacer que aparezcan las abstracciones que ustedes puedan identificar, ¿sí? Y después vamos a tratar de generalizar como dándole un paso, una vuelta de tuerca más. Muchas de las cosas que tiraron ahí estaban bastante bien, ¿sí? O sea que los elementos lo están identificando, ¿no? Después se le va a generar dudas, Bueno, no importa, todavía estamos a tiempo al principio, ¿sí? Y después vamos a ir tratando de ordenar esto. ¿Está? Es que hay un tipo de relación entre plano y rectángulo. Claro. Pero no voy a tratar de resolverlo, porque si no, de alguna forma, les corto el razonamiento a ustedes, ¿sí? Que aparezcan las cosas, a ver hasta qué punto llegan, digamos. Y después le muestro una posible solución, ¿sí? ¿Se entiende? Como que Lo que estoy pretendiendo, básicamente un sacudón importante. Pero sin tratar de abrumarlos todavía, porque estamos recién... Claro, exacto. Estamos planteando ahí lo que dice Franco, estamos planteando una tarea para el viernes. ¿Sí? Exacto. Porque después a eso le voy a dar una vuelta de tuerca más todavía y lo vamos a generalizar y vamos a introducir otros conceptos que no lo pueden ponerlo todavía. Lo estamos aprendiendo. Así que, bueno, traten de resolverlo con lo que vinimos viendo hasta ahora, que serían las definiciones de estas clases, digamos. ¿Sí? Van a haber relaciones ahí entre el plano y el rectángulo. Son dos clases. ¿Sí? ¿Cómo lo ven ahí? No debería ser. Rectángulo es un plano. No en el mismo sentido, digamos. Sí es cierto, pero no habría una relación como me parece que la que estás planteándolo. Me refiero a que acá van a tener, aparece más de una clase y tendrían que establecer relaciones entre ellas. ¿Sí? Bueno, en realidad puede ser que digan, no, pero no vimos algo parecido. Sí lo vimos. Por ejemplo, cuando definieron el arreglo, ¿sí? Con la matriz, ahí tenemos una relación entre elementos que pertenecen a clases diferentes. Siempre que aparece un atributo, ¿sí? Estoy estableciendo la relación entre dos instancias que pertenecen a determinadas clases. ¿Sí? Ahí verán desde dónde hacia dónde es posible esa vinculación. A veces es en ambos sentidos, a veces en un único sentido. ¿Sí? ¿A qué voy? Por ejemplo, cuando tenemos el ejemplo de la matriz y el array, ahí decíamos, desde la matriz tengo visibilidad sobre el array, no al revés.
¿sí? Ahora, desde el plano y el rectángulo, alguien podría decir, bueno, la visibilidad es desde el rectángulo hacia el plano, ¿sí? Y por ahí alguien plantea algo diferente, como un ida y vuelta. Son dos enlaces, ¿sí? Bien, creo que planteamos mucho por hoy, ¿sí? No sé cómo terminan Profe, para el una lunes. consulta. ¿Hay algún material, algún contenido teórico puntualmente de esto donde podamos apoyarnos si tenemos alguna duda? No sé, algún PDF, algún libro, algo que, no sé, un manual de Faro, no sé, no se me ocurre otra cosa. Bueno, el manual de Faro, sí, puede ser. Pero contenidos teórico, eso prefiero que lo vean con Rubén, ¿sí? Con él dan la teoría. No, me Este, refiero puntualmente a, no sé, a métodos y clases como para usarlo en Faro, para aplicarlo a Faro con el profe, no estamos usando Faro directamente, sino que hablamos más en general, precisamente teoría. A mí me gustaría tener bueno, algún apoyo para Faro puntualmente. bueno, pero justamente esto es teórico lo que te estoy hablando. Y es independientemente del lenguaje. Porque no tiene nada específico de Faro. Absolutamente nada. ¿Sí? Sí, yo ya no Esto que hablaba cubre. puntualmente de lo que explicaba recién, sino en general. ¿Cómo? No me refería, pensé que decíamos un punto y aparte, no me refería a lo que acaba de explicar. Me refería en general No, a... es que no va, es que, a ver, por lo que entiendo, estos son conceptos de modelaje de objetos, no de Faro. Claro, y llevar eso a Faro, digamos, es lo que consultaba por alguna consulta No, pero teórica, a ver, algún apoyo. llevar eso a Faro, no tiene muchas instrucciones que digamos, porque, te lo digo, es conceptual. Es conceptual. Vas a ver que no Ok, aparecen, ok. no hay instrucciones nuevas. Ujú. Son las mismas de siempre. ¿Sí? Está bien, ¿Ah? está bien. Sí. De hecho, la literatura que habrán visto en análisis de diseño puede servir, porque ahí se describe relaciones entre clases. ¿Sí? En diseño también lo van a ver, digamos, pero ya sería otra materia posterior. ¿Está? Bien. Terminamos más o menos entonces. ¿Sí? Pero, a ver, vayamos por parte, ¿sí? Porque me parece como que están tratando de comprender o se están haciendo un lío más de lo que es. Me quedo con el tema de poder implementar una abstracción simple, básica, ¿sí? Como que veíamos en cuanto a círculo, matriz, este, rectángulo, ¿sí? Cualquiera de las clases por ahí que ustedes pueden practicar agarrando cualquier clase, digamos, y, y tratar de implementarla, ¿sí? Pueden tomar la que sea, fracción, fecha, ¿sí? La pueden modelar en una clase, o le otorgan operaciones, métodos, y tratan de representarla de alguna manera, ¿sí? Persona, alumno, polinomio, ¿sí? Funciones. Cualquiera de los problemas que estuvieron resolviendo hasta ahora, aunque esos son por ahí muy chiquitos, ¿sí? Por ahí no aparecen muchas abstracciones nuevas porque lo resuelven con
con pocos mensajes. Pero podrían comenzar definiendo clases, básicamente. ¿Sí? Así como apareció complejo, por ejemplo. Definan un número naturales, por ejemplo. ¿Sí? Con operaciones como a ver, el factorial del número, ¿sí? Determinar si es amigo de otro, como lo que habíamos visto, pero ahora definiendo una clase, ¿sí? Bien, bueno, lo dejamos acá. Traten de plantearlo para el viernes. Profe, ¿sí? antes de que se vaya, que no nos mostró cómo guardar en... Ah, No. bien. Para pedir. Sí, bueno, les decía el tema de... Ustedes siempre pueden guardar la imagen, ¿sí? Pero, por ejemplo, si lo podemos exportar, ¿sí? Acá podemos... Perdón. Sí, perdón. Ahí lo ven, ¿sí? Bien, le decía que alguien había perdido la implementación que hizo, ¿sí? Porque no habrá salvado la imagen. Ahora, podemos exportar eso, ¿sí? Con fileout, ¿sí? Esto, por ejemplo, me generaría un archivo .st, algo así, donde se encuentra la carpeta en donde se encuentra la imagen esta imagen de faro. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, algo ahí. ¿Está? No. Claro. Sí. Después lo agarran el archivo, lo tiran acá arriba y lo va a tomar directamente. Lo traen del explorador, lo tiran sobre Faro y Faro lo va a identificar y lo va a levantar. ¿Está? Bien. Entendido. Gracias. Sí. El viernes entonces vemos cómo estamos, ¿sí? A ver si no tenemos que retomar algunos ejercicios por ahí más básicos, ¿sí? Vayamos más de a paso en todo caso. Pero, como les decía, no tenemos mucho tiempo tampoco, ¿sí? Lo que queremos desarrollar, digamos, no va a quedar bastante corto. Tenemos muy pocas semanas antes del examen. Creo que el 9 es el examen. Por ahí 9 de noviembre. Sí. Bien, chicos. Nos vemos el viernes entonces, ¿sí? Dale. Chao, profe. Chao. Chao, gente. Suerte. Chao, profe.